¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles, pues ya prácticamente 24 de junio del año 2026, como siempre, nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis completo de la Bolsa de Valores y todo lo que sucede en los mercados. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más estar aquí contigo. Pues tenemos mucha información, estimado, eh, sobre SpaceX, que nuevamente platicamos un poco de ello, la inflación en México, los acuerdos que aparentemente se llegan en Medio Oriente, pero que te quedan como que todavía en el aire, la incertidumbre que hay en los mercados. Pues platícanos cómo se ha comportado el mercado en esta semana. Así es, estimado. Fíjate que tenemos una semana nuevamente con volatilidad, con información interesante. La Bolsa Mexicana de Valores ha tenido una semana negativo, 3.28. En Estados Unidos prácticamente lateral, con negativo de 0.79, prácticamente sin bajas, pero ha sido una semana volátil, mucha información, un periodo en Estados Unidos y también pues una afectación por ahí, por el acuerdo o no acuerdo de Irán con Estados Unidos por el estrecho de Hormuz. Entonces, ahí tenemos datos a platicar. Sí, estimado, interesante. Bueno, yo creo que podemos empezar con lo de SpaceX, que la semana pasada habíamos visto cómo Elon Musk hablaba sobre su gran valoración de mercado que tendría su compañía y pues sí provocó FOMO entre los inversores y estamos viendo ahora la corrección en el mercado de esta acción. Así es, estimado. SpaceX que salió y todo el mundo quería justamente volverse accionista de ella, incluso por ahí días antes de salir impulsó otras empresas que se llamaban Space, pensaban que era SpaceX y la gente las compraba y demás. A eso con lo que comentas muy acertadamente del FOMO que se vivió por SpaceX, ya entrando en datos, pues SpaceX venía subiendo muy bien, estimado, una vez que salió, obviamente que pues primeros días y demás, entonces SpaceX sale muy bien a mercado con subidas, llegó a subir 31% en los primeros días, lo cual era algo extraordinario. 31% estimado prácticamente en una semana, un muy buen rendimiento desde su apertura. Sin embargo, justamente por ahí, SpaceX, y que es la parte curiosa, quiso aprovechar esta demanda que había por productos bueno, por sus acciones, no por sus productos, sino esta demanda de querer comprar. Entonces lo que hizo SpaceX es que la emitió y aprovechó que traía buenas calificaciones, emitió un bono de deuda SpaceX al mercado, lo cual a raíz de que lo emite, SpaceX empieza a caer y ha caído más de un 25%, estimado, y que ha llevado el precio a estar 3% abajo del precio de salida. De este tamaño han sido las caídas, estimado, por haber emitido un bono de deuda de la compañía. Esto sobre todo levantó varias alertas en los inversionistas, porque si te acabas de hacer pública, acabas de levantar capital, acabas de levantar dinero, tienes dinero para invertir, porque justamente pues, en lo que vendiste tus acciones, ese dinero tú ya lo tienes, y de la nada emites deuda. Eso no le gustó al mercado, porque el mercado dice, oye, pues ¿cómo es posible que estés teniendo capital, acabas de levantar capital, y ahora resulta que también necesitas deuda? O sea, pues ¿cuánto dinero más tienes? Entonces, bueno, ¿cuánto dinero más necesitas? Entonces, ese es justo el mercado le empezó a hacer ruido de por qué tenía, o sea, por qué tanta la necesidad de liquidez de SpaceX. Además de que recordemos que SpaceX pues es un conglomerado de varias empresas,
pocas de ellas rentables, y entonces pues también dicen, oye, tienes mucho dinero, ¿cómo lo vas a invertir para lograr hacer este negocio rentable? Y como no lo han logrado hacer rentable, pues eso también hace que los inversionistas pues pierdan interés en SpaceX y que busquen otro lugar en donde invertir su dinero, y por eso empiezan a salir. Entonces, que también pues es una empresa que acaba de salir, no tiene mucho, entonces todavía es muy volátil, porque es muy volátil saber qué va a pasar con ella, es muy volátil que no se tiene un rumbo fijo todavía, y pues eso es lo que se ve. Y entonces, como muchas empresas, cuando salen, pues justamente pasa esto. El FOMO y demás hace que salgan muy fuerte, con subidas fuertes, pero con el tiempo, sobre todo las primeras semanas, se normaliza ya para después ver realmente de cuánto es su evaluación. Entonces, pues también eso está pasando a SpaceX. Vamos a ver qué. Y pues también recordar que SpaceX se adelanta a las OPIs de Anthropic y de ChatGPT. Entonces veamos también en el futuro cómo le va a estas OPIs. Mientras tanto, pues SpaceX dando de qué hablar, estimado. Sí, yo creo que esto nos lleva, estimado. Bueno, es que tiene la historia, creo que es Elon Musk y su exceso de sobreexposición de imagen que tiene en los medios, principalmente en las redes sociales, y la manera en cómo, ya lo hemos aquí documentado, lo hemos platicado aquí en otros años, pasó con el Bitcoin y el movimiento que se tenía en el criptomercado junto con Tesla, cómo genera una expectativa alta y de repente cualquier cambio en su comportamiento real como compañía empieza a generar dudas. Y esto mismo fue lo que pasó con SpaceX. Generó una gran expectativa de mercado y cuando empieza a emitir deuda, los inversores de inmediato empiezan a hacerse muchas preguntas, sumado a que existió un FOMO tremendo de muchas compañías y de muchos inversores en el apetito de hacerse de acciones de SpaceX, que si bien sí es una compañía que tiene contratos con la NASA, que permite el lanzamiento de satélites con sus otras compañías como Starlink, que bien lo decía la semana pasada, son compañías que apenas empiezan a tener un despegue con sus servicios que otorgan, como por ejemplo Starlink y el servicio de Internet, pero creo que nuevamente es Elon Musk en el centro de este lanzamiento a la bolsa de su compañía SpaceX y que movió y tumbó al mercado de una manera similar a lo que vimos en otros años con la compra de X, por ejemplo, o con la adquisición en la tesorería de Tesla de Bitcoin, que pasó algo similar, movió el mercado y después cuando veíamos, incluso tú hacías el análisis sobre el verdadero comportamiento de Tesla, algunas de sus ganancias eran por el aumento del Bitcoin en su precio y no por la venta de sus vehículos. Entonces eso definitivamente generaba también un escenario de sobrevaloración del mercado de Tesla y yo creo que esta de SpaceX pues sucedió pero más rápido, estimado. Así es, estimado, muy buen comparativo, lo que en su momento fue Tesla y Bitcoin. Exactamente, yo creo que algo así es lo que podemos estar hablando de SpaceX, de este FOMO, de no quedarse fuera. En aquel momento era el FOMO de no quedarse fuera de Bitcoin. Entonces muchos ahí con Tesla tenían ese respaldo de Bitcoin, del dinero que pudieran ganar, y creo que lo explicas muy bien ahí. O sea, entonces es algo que Elon Musk ha logrado, controlar la narrativa, controlar estas valuaciones. Este FOMO no es la primera vez, en su momento también Apple tenía el FOMO, Amazon, como les hablaste, Tesla, ahora SpaceX, es Bitcoin, es cíclico, justamente es cíclico, pero justamente eso es lo que está pasando. Y pues creo que la evaluación lo dijimos, de SpaceX estaba bastante elevada y que no les iba a ayudar, y pues aparece justamente eso, que el mercado dice está muy sobrevalorada, vamos a esperar a que baje y vamos a empezar a ver resultados para poder empezar a evaluarla de forma correcta. Sí, ahorita que hablaste de Anthropic, que también están en puerta sus OPIs o OpenAI, creo que en el caso de Anthropic ahorita me viene a la mente algo muy importante que se dio como nota, que la semana pasada lo mencionábamos, que su modelo de Mito 5, que es el más avanzado que hay en el mercado,
y fue ordenado para Anthropic suspender su distribución fuera de Estados Unidos. Al parecer, el modelo logró infiltrarse en archivos de la defensa en los Estados Unidos y por ello el motivo de la suspensión de la distribución de este modelo en otras partes del mundo. Esto me parece interesante, porque viene su OPI. Entonces, de alguna manera tendrán que este modelo tan avanzado o lo suspenden definitivamente en un lanzamiento hacia todo el mundo como ya se tenía, o hacen una versión pues como 2.0 de este modelo nuevo que tiene Cloud de la empresa Anthropic. ¿Crees que le llega a afectar en su OPI, estimado? ¿Crees que podrían incluso retrasar un poco su lanzamiento? Yo creo que no, estimado, justamente no creo que retrasen su OPI, porque creo que todo el mercado está muy sediento justamente de acciones de inteligencia artificial. Es momento de salir con una buena evaluación, es momento de tomar eso. Entonces yo creo que justamente no creo que la retrasen. Vamos a ver también en cuánto salen, aprovechar este hype para que justamente los accionistas puedan tener una buena evaluación a niveles altos, vender y ya. Y entonces creo que no creo que la retrasen. Creo que por ese lado ahí va a continuar, estimado. Sí, creo que entonces para cerrar este tema, y creo que me parece interesante, creo que el mercado se debe acostumbrar a estos escenarios, como lo que pasó con la defensa de los Estados Unidos, que fue el motivo por el cual se pudo suspender o se emitió por parte del gobierno de los Estados Unidos la suspensión de distribución de su modelo, pero el mercado prácticamente es un mercado nuevo, que no se había visto una intervención tan fuerte incluso de una empresa así, pero creo que el mercado que va a invertir en inteligencia artificial debe estar atento a estos escenarios que pueden darse por el nivel tecnológico que están desarrollando estas compañías y sus productos, que obviamente pueden llevar, como es algo totalmente estimado, no es como Internet, que era muy inofensivo. Creo que la IA y sus diferentes modelos, dependiendo de qué empresa, pueden llegar a un cierto nivel y puede llegar a ver este tipo de escenarios. Lo bueno que pasa antes de su OPI, creo que eso también es bueno, porque el inversor también debe de entender cómo va a funcionar este mercado y cómo se va a mover acorde al avance y el impacto que tenga en el entorno. Y creo que queda más que claro, pues, que la inteligencia artificial sí está teniendo una razón de ser más allá de lo que fue la burbuja de Internet, estimado. Sí, estimado, eso también lo marcas muy bien. La burbuja de Internet en su momento, justamente la inteligencia artificial, pues parece. Vamos a ver, ¿no? Porque luego pasa eso, que parece que se tiene, porque todo el mundo, ¿no? Dice inteligencia artificial y su valoración sube, pero pues hay un uso. Vamos a ver que ese uso continúe, que esto continúe, porque si no, pues puede terminar como aquella de Internet y recuperarse muchos años después, estimado. De Así ahí es. me gustaría pasar un poco, estimado, a datos económicos de México, donde el IGAI, que se publica esta semana, bueno, este mes, pero sale esta semana, muestra crecimiento. Ya van dos meses consecutivos con crecimiento del IGAI. Entonces parece ser que no va a haber otro trimestre negativo en cuanto a crecimiento para México. El IGAI es el indicador adelantado del Producto Interno Bruto, para aquellos radioescuchas que no lo saben. Entonces, a diferencia del Producto Interno Bruto, que es trimestral, este es mensual. Entonces nos va mostrando la actividad económica, cómo se mueve, y dentro de eso, de cómo se mueve, pues vamos viendo cómo se comporta, nos permite ir viendo qué puede pasar con el PIB en lo que sale el dato oficial. Por el otro lado, sale la inflación. Sale la inflación en México el día de hoy, en la mañana, la cual entra en los rangos de Banco de México. La inflación general 3.55, la subyacente, que es la más volátil, 4.12, también baja ligeramente, y la no subyacente 1.61. Parece ser que la inflación se empieza a controlar cuando todos los analistas lo veían todavía muy lejos. Vamos a ver si no es solo es temporal, o si es definitivo, pero
la inflación empieza a entrar a territorio, a terrenos de Banco de México, lo que Banco de México estaba buscando. Entonces la inflación empieza, parece ser, a controlarse, estimado. Y un dato importante y un dato también relevante que pues de alguna forma sí sorprende porque aún vemos que la cuestión de los combustibles, que lo veremos en la siguiente sección, todavía está apenas en un proceso de estabilización. Pero el ver que la inflación se estabiliza un poco en México y recae ya eh, en la parte más de nuestro país y no en la dependencia del entorno global, de alguna forma es alentador. Entonces, mencionabas también que podría haber crecimiento en su momento. Y estimado, ya 2 meses con crecimiento, falta por ahí el último dato del trimestre, que pues es junio, que pues todavía está, entonces eso no sale ahorita, pero pues ya van 2 meses con crecimiento, lo cual hace que muy probable este trimestre el PIB sí tenga un crecimiento, ya que el trimestre pasado tuvo un decrecimiento. Entonces parece ser que ahora sí ya viene ese crecimiento, estimado, pero pues no, ahora sí que una golondrina no hace una primavera, veamos, pero bueno, todo parece perfilarse a que sí va a haber crecimiento. Bueno, con prudencia estos datos, estimado. Datos buenos, como lo dices, pero hay que seguir esperando. Vamos, estimado, a la cápsula Mundo Cripto y regresamos a la parte final aquí del programa. Continuamos en Mundo Cripto, de Encuentro de Negocios. A ver, vamos a desempacar esto, porque Estados Unidos acaba de reportar que su base monetaria subió a más de 23 billones de dólares. Es una locura la cantidad de dinero circulando. Exacto. Hay muchísima liquidez allá afuera, y sin embargo, Bitcoin se está, pues, quedando sin oxígeno, cayendo hasta los $59,060 en estos días. Sí, luchando con todas sus fuerzas por no perder el piso de los 60,000. Digo, la pregunta del millón es, ¿por qué no está aprovechando esta ola de dinero? Bueno, lo fascinante aquí es cómo los factores macroeconómicos externos están asfixiando a los activos especulativos por pura rotación de capital. O sea, A ver, explícanos eso de la rotación. pues tenemos al dólar estadounidense alcanzando un máximo de 13 meses frente a otras monedas, y al mismo tiempo el crudo va a la baja. Históricamente, un dólar fuerte significa que los grandes capitales prefieren la seguridad, ¿no? Y van secando la inversión en alternativas de mayor riesgo. Pero espera. Entiendo lo del dólar, pero ¿no se suponía que Bitcoin estaba descorrelacionado de Wall Street? Totalmente. Esa era la narrativa que nos vendían. Sí, o sea, siempre se dijo que era un refugio independiente, y ahora resulta que un resfriado en el mercado tradicional lo manda a terapia intensiva. Digo, esa es la gran ironía actual. La aversión al riesgo ya no distingue tanto. Y toda esta caída se magnificó por un desplome tremendo en el sector tecnológico. Fíjate en la reciente salida a bolsa de SpaceX. Híjole, sí, vi los números, fue un golpe brutal. Sus acciones cayeron un 27%. Bajaron de $211 a unos 150. Eso borró $600,000 millones en valoración de un plumazo. Y obviamente arrastró al índice Nasdaq 100. Claro, ¿un efecto dominó? Exacto. Y aquí está el mecanismo clave. Cuando una empresa de ese tamaño pierde tanto valor tan rápido, los fondos institucionales sufren grandes golpes. Para reequilibrar sus portafolios, se ven obligados a vender rápidamente sus activos más volátiles para cubrir esos huecos. Tienen que hacer caja por algún lado. Ajá. Y ahí es donde Bitcoin recibe el impacto directo. Es como si el mercado tecnológico se hubiera convertido en una enorme aspiradora de capital. O sea, los fabricantes de inteligencia artificial como Micron o gigantes como SpaceX acaparando portadas tienen tanta masa que terminan succionando toda la liquidez de la habitación. Me encanta esa analogía de la aspiradora, dejando a Bitcoin básicamente sin oxígeno porque operan con el mismo flujo de liquidez que las acciones tecnológicas de alto crecimiento. Y aquí es donde se pone realmente interesante porque mencionamos al principio lo de la base monetaria en Estados Unidos, el famoso M2. Si acaba de subir a 23.05 billones de dólares, ¿no debería sobrar liquidez para impulsar a Bitcoin? Pues sí, en teoría. Pero si conectamos esto con el panorama general, la realidad es que esa liquidez extra simplemente no quiere entrar al criptomercado en este momento.
¿A dónde se está yendo entonces? Está buscando amarrar rendimientos seguros en renta fija porque las tasas de interés siguen altas, o se está yendo a esas apuestas de inteligencia artificial que mencionabas. Y los datos internos lo confirman. Ah, ¿te refieres a los ETFs al contado, no? Ajá, estamos viendo salidas constantes de capital en esos fondos que permitieron a Wall Street entrar. Incluso MicroStrategy, que es una de las mayores compradoras corporativas, registró su adquisición semanal más baja en 18 meses. ¡Wow! ¿De cuánto fue la compra? Apenas 520 bitcoins. O sea, hay un claro agotamiento del lado de las compras. Sin gasolina externa y con el entusiasmo interno apagándose. Digo, ¿cómo se traduce todo esto en la acción del precio para quienes invierten? Nos ponen una cuerda floja técnica muy peligrosa. En el gráfico de 4 horas, Bitcoin está formando lo que se conoce como un patrón de cabeza y hombros. Que para quienes nos escuchan y no analizan gráficos a diario, básicamente es una señal visual de agotamiento, ¿verdad? Exactamente. Significa que los compradores intentaron empujar el precio hacia arriba en 3 ocasiones y fallaron. Si el precio rompe decisivamente por debajo del soporte de los $60,000, la proyección matemática es una caída rápida hacia la zona de $55,000 a $56,000. Híjole, eso duele. ¿Hay alguna esperanza técnica? Bueno, para ser justos, si ese soporte resiste esta gravedad, la estructura que apunta hacia los $81,000 a largo plazo sigue vivita y coleando. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente, Bitcoin se encuentra en una verdadera prueba de fuego, atrapado entre una falta de catalizadores internos y un mercado tradicional acaparando la liquidez. Sí, y esto plantea una pregunta importante. Si el valor de las criptomonedas hoy en día es dictado casi en su totalidad por empresas tecnológicas tradicionales como SpaceX o fabricantes de chips de IA acaparando el dinero, Ajá, claro. ¿sigue siendo Bitcoin un refugio independiente del sistema? ¿O simplemente se ha convertido en una acción tecnológica más del montón? Regresamos con Brian y Rodrigo y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, pues y pasamos ya a la parte final del programa, del cierre. Pues bueno, esto que pasa en Medio Oriente, entre declaraciones de negociaciones, amenazas, regreso de nuevas negociaciones. Hay negociaciones en Suiza, Irán y Estados Unidos. Al parecer sí hay ya acuerdos que aparentemente empezarán a materializarse, pero sigue siendo un entorno volátil, estimado, para los mercados. Sí, estimado, lo dices muy bien, es un entorno volátil, un entorno cambiante. Lo decíamos la semana pasada que estaba muy cerca del acuerdo, pero no se completaba o no se concretaba hasta que no estuviera firmado, y efectivamente eso pasó. El fin de semana, el lunes, Irán se levantó de las mesas de negociación porque seguían los ataques, pero bueno, por ahí parece que hay como un medio acuerdo de paz, una tregua, porque el estrecho de Hormuz empieza a abrir, eso ayuda a la inflación, incluso el precio del petróleo bajó a $75 por barril, cuestión que no se había visto en los últimos meses a raíz del conflicto, pero entonces da buena sensación de que parece que va a llegar al fin. Sin embargo, mientras no se firme el acuerdo del tratado, esto no ha terminado, estimado, ojalá pronto suceda, pero mientras tanto aquí estaremos informando. Sí, el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que la capacidad que tiene Irán para cerrar el estrecho de Hormuz en cualquier momento es latente y mantiene una certidumbre sobre la oferta del combustible y de los energéticos, y la reducción del precio se produce mientras los mercados siguen vigilando esta evolución en Medio Oriente que incluso cambia de un momento a otro, y creo que está pasando algo muy curioso, que lo que comenta Donald Trump de manera un poco escandalosa, si lo podemos decir así, de manera sumamente sensacionalista, no le está gustando a los iraníes. Quieren una total seriedad incluso en declaraciones que haga Donald Trump para asegurar que las negociaciones sí tornen en una paz duradera, y a cualquier declaración o cualquier tuitazo que avienta Donald Trump en las redes, de inmediato hay pausas en las negociaciones. De hecho, el fin de semana los negociadores de Irán
se totalmente separaron de la mesa al ver declaraciones sensacionalistas de Donald Trump. Y a quien le ha tocado recibir todos estos pues escenarios y golpeteos también de Donald Trump ha sido su vicepresidente J.D. Vance, que está en Suiza negociando la paz y negociando este escenario que es más económico que político, y le toca pues prácticamente pues asestar el golpe, esperar a que se desdiga Donald Trump o poder buscar que lo que ha dicho pues aclararlo un poco y nuevamente retomar las negociaciones. Pero lo cierto es que el escenario sí es aún de incertidumbre porque precisamente pasa este jaloneo. Entonces también yo creo que Donald Trump, si quiere que este escenario deje de salpicarle en su imagen, necesita ya que este acuerdo se dé porque el tiempo corre y las elecciones en Estados Unidos se acercan para noviembre y las campañas igualmente están muy fuertes en Estados Unidos, principalmente con el discurso de Donald Trump perdió la guerra, Irán ganó este conflicto y prácticamente doblegó a Estados Unidos, y ese discurso ni le beneficia a Estados Unidos, a Donald Trump, perdón, y no le beneficia tampoco a los republicanos. Exactamente, estimado, lo dices muy bien, año electoral, por eso a Donald Trump ya le urge acabar este conflicto. Sin embargo, Israel no quiere. Israel no termina por convencerse de culminarlo, y eso le está afectando a Donald Trump. Así es, estimado, pues una situación que sigue siendo volátil, lo seguiremos aquí mencionando en el programa. Pues llegamos a la parte final del programa, estimado Rodrigo, donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les publico bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado, pues agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí el próximo miércoles. Gracias, estimado. Y pues de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Los invitamos a que nos siga en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming, también nuestro portal de noticias encuentro.uk y todas las redes sociales. Escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio y TV de Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.